Y por último, cedo inmediatamente la palabra a Jesús Colás. Cuando quiera, Jesús. Bien, buenas tardes a todos. Espero que se me ve y se me escucha bien. Sí, perfecto. Bueno, pues aparte de los agradecimientos que son preceptivos y de rigor, a la organización, a quien me ha presentado, Emilio, que ya ha anunciado cierto aspecto de mi carácter respecto al tema del somardismo aragonés o la retranca sevillana, y, y gracias sobre todo porque imagino que es una invitación para que me queje en público de cuál es la configuración de un aspecto tan importante como es el tema institucional de la transparencia, y que yo voy a empezar por señalar, aparte de agradecer a Rafa, que prácticamente ha expuesto con detenimiento todo lo que significa del Consejo de Transparencia de Aragón, salvo que no cobramos asistencias ni dietas a las sesiones, como luego diré, con cierta amplitud. Pero me gustaría comenzar por hacer una reflexión con carácter general acerca de que lo que es la configuración institucional en la transparencia en España se tiene como característica general la improvisación. El modelo de garantía de la transparencia en el Estado español no ha sido pensado ni mínimamente, ni con rigor, ni sobre todo con detenimiento en función de lo que son las competencias y atribuciones que se depositan en una materia en la que tanta confianza se entiende que tiene que garantizar a la ciudadanía o a las finalidades que según la ley está llamada a cumplir. Aparte de la propia diferenciación entre los distintos tipos, ¿verdad? Porque hay órganos colegiados, hay órganos monocráticos, hay órganos centrales, hay órganos que están en las autonomías, hay otros que son comisionados, lo cual ya empieza a percibir cierta perplejidad cuando uno entra con cierto rigor en el análisis del mismo. Esto supone una disfunción generalizada de cara a lo que son los efectos y la percepción que se tiene de la transparencia que no podemos dejar de olvidar. Entre otras cosas porque todos conocemos, y los que nos dedicamos a esto de la transparencia, aunque sea con alguna vocación, digamos, ad latere, como es mi caso, porque es una especie de pluriempleo bien llevado en la medida que me cabe, pero he de reconocer que no deja de ser una actividad que lleva su tiempo y que además implica o necesita una dedicación exclusiva, sea como sea. Sin embargo, es una manifestación más, la propia organización institucional, de que la transparencia está todavía en el mundo de los discursos, está en el mundo de los grandes y de las grandes loas de la poesía, de la lírica, pero que cuando uno empieza a aterrizar al mundo de la práctica se percibe con cierta nebulosa. Y sobre todo se percibe con cierta nebulosa cuando uno ve y observa cómo otras materias de ámbito material jurídico que tienen la misma importancia, aunque se le quiera dar otro rango desde el punto de vista de su protección jurídica, como puede ser la protección de datos, sí que han conseguido introducir en el ámbito de la propia administración instituciones de autocontrol, más allá del propio aparato institucional llamado a resolver las reclamaciones en materia del derecho de transparencia o en materia del cumplimiento o del grado de control de la publicidad activa como competencia específica que tienen algunos órganos. Por ejemplo, me refiero, además de lo que es el aparato institucional que garantice ese derecho al saber, el ejercicio de la reclamación, habría que caminar también, o yo lo veo así desde mi posición de Aragón, habría que caminar también en que las propias administraciones tuviesen algún tipo de grado de estructura interna que fuese capaz de auditar y de comprobar y de controlar el cumplimiento de la aplicación de las determinaciones que contiene la ley de transparencia con cierto carácter de independencia y con cierto carácter de lejanía al propio órgano administrativo, como ocurre, por ejemplo, con la intervención en las entidades públicas. Los famosos informes de la intervención en estabilidad presupuestaria. Ahí tenemos la figura, por ejemplo, de lo que es el delegado de protección de datos, que en el ámbito de las administraciones públicas se le ha dotado de una cierta autonomía desde el punto de vista de la propia organización. En fin, que hay mucho por andar en el tema de lo que es la organización institucional para garantizar la transparencia tanto en el ámbito interno como en el externo.
En cuanto al tema de la organización institucional respecto de la garantía de la transparencia en la forma en que está configurando el ordenamiento jurídico estatal y autonómico, bueno, yo poco tengo que añadir a lo que se ha dicho desde tanto desde el Estado como desde los compañeros que me han precedido, salvo alguna precisión que me parece importante hacer. Cuando hablamos de estructura, se ha dicho bien, estamos hablando de la naturaleza jurídica del órgano que está llamado a desempeñar las funciones del control de la transparencia. Y eso no es cualquier cosa. El que sea un órgano colegiado o el que sea un órgano unipersonal o monocrático tiene unas consecuencias importantísimas, que a veces no se dicen o no se vislumbran. Pues claro, el tema de la determinación de la estructura del órgano tiene mucho que ver con la forma del procedimiento de selección del titular del órgano. Y eso es una cuestión que no en todos los supuestos tiene o goza de la transparencia que debiera presumirse. Yo lo dejo ahí y no me meto con nadie. Entre otros, no me meto conmigo mismo, porque soy seguramente el único presidente que tiene un régimen jurídico especial en su propia selección. O sea, en Aragón somos tan distintos o diferentes, debe ser el agua del Ebro, que hemos llegado a la cuadratura del círculo. El presidente del Consejo de Transparencia de Aragón se nombra por elección y votación dentro del propio Consejo de Transparencia, lo cual produce, pues en fin, ciertas disfunciones que no es este el momento tampoco de analizar. Pero, para seguir en esta reflexión, la colegiación en materia de transparencia, desde el punto de vista de la resolución, no es tampoco garante de gran cosa. Quien conoce el funcionamiento de los órganos colegiados en la administración sabe perfectamente la limitación que tiene. Por una parte, la colegiación requiere especialización. Y no todos los que se sientan en los órganos colegiados de transparencia en el Estado español tienen la especialización necesaria o suficiente, entre otras cosas porque prima aquello de la cooptación en función de dónde se procede. Por ejemplo, en el Colegio de Transparencia de Aragón hay una parte considerable de los miembros de ese Consejo de Transparencia que son directamente parlamentarios de las Cortes de Aragón, que se sientan en una función de proyectar sus labores de control fuera o más allá del Parlamento, ubicando un órgano. Bueno, pues ya os podéis imaginar que la participación, por más que se quiera, la participación del que tiene un título político de representación, siempre está sujeta a ese mandato representativo, que en ocasiones tiene poca funcionalidad respecto de lo que son las decisiones que se tienen que tomar en la resolución de un procedimiento que es típicamente administrativo, que no es más que una alternativa a los recursos ordinarios de la ley de procedimiento. Luego, esas son peculiaridades que de alguna forma deberían haber sido objeto de una reflexión con carácter general antes de lanzar una determinada organización o proyectar una determinada organización para garantizar un contenido material tan importante como constituyen lo que son las cuestiones relativas a la publicidad activa o las cuestiones relativas a la publicidad pasiva que configuran en definitiva el derecho de la transparencia ciudadana en España. Y desde ese punto de vista, y ahora viene la parte de mi queja, pues el Consejo de Transparencia de Aragón, por decirlo de una forma, utilizando una expresión de mi buen amigo Rafael Jiménez Asensio, uno de los analistas más finos también en materia de transparencia, junto con Emilio, perteneceríamos al grupo de organizaciones colegiales u órganos de transparencia por afición. Es decir, por afición significa sin retribución. Con lo cual, uno ya puede imaginar que la dedicación en relación con la afición a la transparencia pues es la justa. Y aquí creo que hay que empezar a hablar con claridad y con honradez. La transparencia es cara, la transparencia cuesta dinero, la transparencia requiere medios, pero no solamente medios desde el punto de vista del aparato institucional, requiere medios y requiere medios materiales y personales en el propio ámbito público para su adecuado cumplimiento y para que cumpla los fines que realmente tiene, que es la de acercar la administración y el gobierno a los ciudadanos. Y de la misma forma que requiere medios en la propia autoevaluación de la transparencia por parte de los entes públicos, lo requiere también, obviamente,
desde el punto de vista de aquellas instituciones que están llamadas a garantizar el cumplimiento de aquellas determinaciones por parte de las administraciones. Y desde ese punto de vista yo tengo que decir con toda claridad que el diseño institucional de la ley aragonesa de transparencia pues produce cierta tristeza, produce cierta depresión, porque el voluntarismo no lo puede llenar todo. La vocación no lo puede llenar todo. Tiene que haber recursos y tiene que haber recursos con claridad. Y tiene que haber medios personales con claridad. En el caso de Aragón no tenemos ni siquiera estructura administrativa. Pero es que además de que no tenemos estructura administrativa, la mínima que hay en el propio servicio pues no es apetecible por el propio tema de la asignación de los niveles y de los grados correspondientes a quienes tienen que ocupar, que permitan gente que tenga vocación de dedicarse a esto. Que es una forma de decir transparencia sí, pero con tiento, con detenimiento y con distancia. Luego, aprovecho para decir que yo espero que cuando se transpongan las directivas, se modifique la ley, imagino que habrá un replanteamiento en la ley de Aragón en materia de lo que es el aparato institucional de la transparencia y que llevará, no me cabe ninguna duda, a considerar la necesidad de que el aparato institucional que controla la transparencia desde el punto de vista tanto del derecho a las reclamaciones correspondientes como a garantizar y de alguna manera a evaluar el cumplimiento de las determinaciones de publicidad activa que ahora no podemos hacer, pues cuenten con los medios necesarios para que esto se pueda llevar a cabo. Y si no es así, pues estaremos en tierra de nadie. Porque en definitiva, como he dicho antes, la transparencia requiere un importante aporte de capital económico y de capital humano. Y finalizo simplemente con una observación. Es necesaria la colaboración, como ha dicho antes nuestro director, el director del Consejo de Transparencia del Estado, es necesaria la colaboración interinstitucional entre todos los consejos de transparencia del Estado, porque es necesaria una unidad de acción, no solamente desde el punto de vista de las reclamaciones, del derecho, de los criterios, a la hora de resolver los distintos procedimientos que se resuelven en los mismos, sino fundamentalmente a la hora de diseñar un control de la calidad de la transparencia en los entes públicos. Y yo con esto creo que doy por terminada mi intervención y quedo disponible para cuantas preguntas me queráis formular. Gracias.